ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Gente que lo pasa bien durante el fin de semana. Está bien eso, como Aldo Schiapacase, por ejemplo, que lo pasa fantástico los fines de semana mundialeros. ¿Cuántos partidos hiciste? Se me olvida. A mí también. 1, 2. Pero Y el Brasil-Japón. Ha superado con creces mis expectativas este mundial. ¿Ya? ¿Por? Porque ¿Qué esperabas? Esperaba gringo fome en las tribunas. Esperaba partido ñoño. ¿Qué es un partido ñoño? Un partido donde no pasa nada, donde no hay ninguna emoción ni nada por el estilo. Ah, ya. Fome. Sí. Y esperaba más noticias de Lisa y esas cosas, persiguiendo hinchas por las calles, la cuestión. Pero es no bueno pasaba. que no esté pasando, Es bueno, sí. ¿cierto? No, por el contrario, creo que la gente que llegó a Estados Unidos le dio un toque a los gringos, que los noruegos estén remando en todas partes, que los escoceses se tomen toda la cerveza, que los japoneses retiren la basura. Exactamente. Ay, me encanta que hagan eso. Deberíamos hacerlo todos. Y es como el mundo patas arriba, porque los alemanes ya no son tan alemanes como eran antes. ¿Cómo sería eso? Eran gente metódica, ordenada y todo el cuento. Y que ganaba. Y que ganaban. Ah, bueno. Hay una Los célebre- brasileños gustaban. Sí, hay una célebre frase que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y que siempre ganan los alemanes, que ya está hace 3 mundos. Desde que salieron campeones del mundo no se, Sí, po, no de se hecho. repite. Así que, muy por sobre mi expectativa. ¿Cuántos Muy por mundiales sobre llevamos tu en Italia? Ay, ya que la... Los mismos que 12 nosotros. años. 3. 3. 3. ¿Sí? Pero eran tan buenos. ¿Quién, los italianos? Sí. Igual que Chile. Sí, pues nosotros también éramos buenos. Creo que en otro sentido. No. Fuimos buenos un periodo breve. Dejémoslo ahí. Pero El que afortunadamente pude vivir, experimentar, pero Debería fuimos. ser al revés, ¿eh? Deberíamos nosotros decir que fue un periodo y tú deberías estar acostumbrado a los éxitos deportivos. Por edad. Sí. Pero es que deberías no, estar- porque ya he visto el declive, ¿cachai? Ya fue un tú y periodo Tomás muy breve. deberían estar más enojados que nosotros. Claro. ¿Por? No, pero yo como hincha de la U son periodos. Pocos periodos. en Periodo la historia largo, sí, de- en tu caso. No, pero pocos periodos de éxito, pero consistentes, digamos. Pero incluso la Los universidad. 4 de la U. Incluso la U 94, en esta 99, época. 2011. Sí, pero es que yo conocí la U embargada en segunda y no sé qué otro desastre tenía, digamos. Claro. Ustedes la han tenido campeones, siempre protagonista. Yo me acuerdo de la Universidad de Chile cuando era del montón, ahí estaba la Unión Española, eran esos los equipos. Claro, pero también había estado el ballet. Sí, es verdad, sí, ya estaba como el... Ahora, sí. lo interesante de Paraguay, Aldo, es que es un equipo como con carácter muy propio, ¿no? Uno podría reconocer un equipo paraguayo igual en distintas fases históricas. Sí, pero es que Sudamérica ha tenido esa connotación en esta Copa del Mundo. Creo que ponte tú Ecuador, es un equipo que también muestra aquello. Que Paraguay le gana a los alemanes con un cabezazo. Carácter. El cabezazo de Paraguay era típico también. Sí. Esa era una tradición. Y ¿te acordás que se decía porque las canchas eran muy malas, entonces juegan Claro, solo por arriba? Era la garra charrúa, el cabezazo paraguayo, el yogo bonito brasileño, eran como esas No, y el perfilamientos. lateral paraguayo ayer pegó, pero... Sí. ¿Cómo Pero, se llama? No es Canales, el otro, el lateral izquierdo. ¿Galarza? Ese. Galarza. No, pero además ustedes Dejó traumatizado a los alemanes. seguramente no se quedaron despiertos hasta muy tarde, pero Marruecos eliminó a Países Bajos de una manera... hay una fuerte migración en Países Bajos marroquí. Y anoche salieron los marroquíes a festejar y se encontraron con la policía en las calles. Marruecos venía haciendo cosas ya, ¿no? Sí, pues hace rato. Sí. Pero los marroquíes Haciendo cosas, me encanta. jugaron la final de la Copa, ¿Haciendo la qué? Copa Africana y hicieron unos chamullos con el arquero. ¿Te acuerdas que le escondían la toalla y esas cosas? Y un partido donde los senegaleses se fueron de la cancha. Bueno, en fin. Pero ha sido un mundial que ha estado bien entretenido. Ha estado entretenido y lo comentan hoy día.
Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Rodrigo, bienvenido, como siempre, un gustazo. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Y con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, para hablar sobre los temas que han ido marcando la agenda durante este fin de semana, no solamente de Mundial Vivimos, sino también de lo que ha estado pasando en política. Y un congreso interesante durante el fin de semana fue el del Frente Amplio, que se definió como un partido socialista, que obtuvo una respuesta, de hecho, del Partido Socialista de Chile y que tomó definiciones y reafirmó algunas. Tomás, ¿cómo viste tú lo que está pasando con el Frente Amplio en este congreso como ideológico que tuvieron? O sea, lo primero es que yo diría que dentro de la izquierda chilena declararse socialista no es tan novedoso, digamos, porque somos un país que tiene como un partido socialista muy potente, como muy emblemático en la historia mundial, digamos, como una referencia obligada. Igual que el Partido Comunista, en realidad, viniendo de un país que es relativamente pequeño o mediano, la historia del PS y el PC son súper referenciados en el resto al menos de Occidente, incluso a nivel mundial, digamos. O sea, de hecho, en algún momento tuvimos como 3 partidos socialistas simultáneamente. Y con distintos posicionamientos internacionales y adscripciones a las distintas internacionales que había. Sí, teníamos más apellido que el Inti Illimani. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que es más bien, o sea, como habría que leerlo, digamos. Yo siendo parte interesada, porque obviamente soy parte del Frente Amplio, es más bien como la inscripción de este partido relativamente nuevo, surgido de distintas expresiones del movimiento estudiantil del año 2011, en una tradición más larga que tiene que ver con el socialismo chileno, ¿cierto? Entonces, primero hay como un reconocimiento de que hay una historia que nos precedió y que uno se siente parte de esa herencia, digamos. Yo creo que eso es como el primer elemento. Lo segundo es que, claro, yo creo que en los congresos partidarios lo que es más interesante discutir es, bueno, cuánta gente se juntó, en qué contexto lo hizo, cuál fue la modalidad, que el documento final, que más allá de que no esté todavía, si uno se fija en los congresos y sus definiciones estatutarias, etcétera, se parecen muchísimo. O sea, si uno toma las declaraciones de principios del PS, el PC y el Frente Amplio, es difícil que encuentre diferencias. Lo que habría que decir acá es que qué partidos logran hoy día juntar alrededor de 5.000 personas, a juntarse 8 o 9 veces consecutivamente toda la semana para definir sus principios en adelante. Eso es una novedad y creo que en ese sentido es interesante la inyección de energía que le mete el Frente Amplio a los partidos políticos que hoy día no gozan de las adhesiones ciudadanas que tenían en el siglo XX, por ejemplo. Entonces, eso es interesante, más allá del texto socialista, ecologista, feminista, que también es importante, pero en realidad no es tan novedoso, porque de verdad, no sé cómo será en la derecha, es una pregunta interesante, pero hay hartos papers que dicen, en realidad si uno mira las declaraciones de principio son todas más o menos iguales. Bueno, lo vimos también para la campaña presidencial, que hubo ruido con respecto a eso. O sea, claro, tú lo dices porque hay comentarios como del tema del PS, pero yo creo que debe ser más la gente del socialismo democrático que le causa un cierto regocijo o como tranquilidad que el Partido Frente Amplio se declare como ellos del mismo marco ideológico, más que la teoría del reemplazo, que yo creo que eso está bastante superado por los hechos. No habría que leerlo de esa manera, al menos en la interna no fue una definición para tocarle la oreja al Partido Socialista, al revés, como para refrendar que venimos del mismo cauce histórico. Rodrigo Sandoval. Bueno, siempre es bueno que los partidos se hagan una pausa y se revisen hacia adentro y se sitúen en el contexto en el cual les toca actuar. Así que yo creo que ya eso es felicitable. No sé si hay otro partido que haya tenido un proceso de esas características más allá del Partido Comunista, que siempre tiene como esos momentos de forma más bien periódica, pero me parece bien que lo hagan. Yo creo que el problema que tiene el Frente Amplio tiene que ver con que hay algunas cuestiones que todavía no están resueltas, por lo menos en términos de cómo se ve públicamente, que tiene que ver con la reacción que tiene con la violencia política, con la lectura que hay del estallido, la posición, la relación que siempre ha habido con Carabineros, o incluso su rol en el proceso constitucional. Y algunos más, algunos menos pueden tener cuestionamientos sobre eso, y yo creo que todavía existe como un prurito ahí, como una constante
cuestiona resolver respecto de cómo se sitúan o cómo dan cuenta de ese momento. También yo diría que hay una conversación pendiente o un relato que tiene que estructurarse de forma más o que tiene que consolidarse, que tiene que ver con el propio gobierno de Boric. Y el tema es que a mí lo que me pasa es que el momento en el cual van a tener ese tipo de resoluciones o el momento en el cual van a tener que consolidar esos relatos va a ser en un rol que es el de oposición. Uh-huh. Y si bien muchos de nosotros tenemos alguna opinión de lo que fue el gobierno de Boric, hay algunos ámbitos de la oposición que ellos hacen bastante bien, que es, como ya lo hemos dicho varias veces, el tema de el ser fiscalizadores, son bastante agudos en eso, pero en términos de lo que significa estructurarse como opción de gobierno y en lo que significa ser aportante en los temas de Estado, no sé qué tanto. Entonces, creo que este proceso de discusión puede ser interesante, pero yo creo que veo una complejidad en que se dé en la forma en la cual todavía como referente político todavía no se define ni siquiera la izquierda. Menos aún se le da contenido a lo que va a ser el rol del Frente Amplio dentro de la izquierda. Porque si tú lo ves también, tanto esta polémica que hay entre Espinosa y Martínez, si se le quiere poner persona a esto, se da también respecto a una cuestión muy específica que es solamente un ámbito muy pequeño de todo lo que es el debate en el cual la izquierda tiene un rol que jugar. Entonces, no sé hasta qué punto tenga la libertad o la amplitud el Frente Amplio para tener este debate de una forma que lo transforme en el referente que se necesita que sea. Pero que habló Bodanovich me pareció interesante la entrevista. Y sobre Está todo buena esa entrevista. Y sobre todo el titular que es replicado por muchos medios donde, al igual que el presidente marcándole con el dedo al cabro chico que tiene que irse para el colegio, el alcalde Bodanovich dice la idea del orden tiene que estar presente en un proyecto progresista, que debe ser uno de los cambios más fundamentales que ha habido en la política chilena después del último tiempo, ¿no? A ver, pero... porque además replica una idea que ya Carolina Tobar había dado a entender en torno a que la seguridad pública era una cuestión media satanizada que no era ajena tampoco, no debía ser ajena a la izquierda. Claro, pero el orden es más allá de la seguridad pública. Esa es como la idea que está de fondo en la entrevista y en realidad en la historia de la izquierda chilena, al menos desde la postdictadura. Porque en Chile hay una particularidad que no se comparte necesariamente en otros países de la región, que es que los partidos de izquierda en Chile han sido grandes portadores de certidumbre social a la hora de gobernar. Han logrado tener como gobiernos consecutivos que han consagrado cierta tranquilidad y estabilidad como en la vida ciudadana. Y de hecho hay grandes pensadores de aquello, ¿cierto? O sea, toda la obra de Norbert Lechner está dedicada específicamente a pensar el orden social, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, él diagnosticó que la estabilidad en que el país había alcanzado en los primeros gobiernos de la Concertación igual estaba incubando un malestar que iba a desordenar la sociedad, porque no hay máquina más eficiente para generar desorden que la desigualdad social. O sea, un orden que no es parejo es una máquina de generar desorden a la larga. Entonces, yo no lo veo tanto como una reconciliación de la izquierda con la idea del orden, sino como la idea de que el Frente Amplio como partido, como un partido nuevo nacido en las últimas décadas en Chile, necesita estar a la altura del gobierno que se hizo. Porque el gobierno de Gabriel Boric, o sea, a uno le podrá gustar o no gustar, pero un gobierno que generó menor conflictividad social, que estabilizó desde las finanzas públicas, generando una consolidación fiscal que permitió un control de la inflación. Y por lo tanto, que la política salarial del gobierno no se tradujera solamente en un aumento en los números del salario del empleo formal, sino en un aumento de los salarios reales. Y eso no lo hizo con desorden, al revés. Entonces, fue un gobierno que ordenó el país, que negoció intereses, o sea, que privilegió ciertas cosas dentro de la agenda que tenía, obligado por la realidad, por supuesto, pero que en último término esa negociación de intereses lo hizo tener una relación con los sectores productivos del país. Entonces, lo que está haciendo ahora el Partido Frente Amplio en tan total, ¿cierto?, es ayornarse respecto a lo que implicó ocupar posiciones de poder tales como la presidencia de la República, digamos. Entonces,
es interesante bajo ese punto de vista que yo diría que más allá de declararse socialista y querer representar a los sectores que trabajan en Chile, hay dos cosas que dice más o menos la declaración del Frente Amplio. Lo primero es diálogo con los sectores productivos del país, incluyendo en eso las empresas. Y segundo, que el orden social no es una cuestión patrimonio de la derecha. Al revés, hay una comprensión desde la izquierda de que quienes producen desorden son los sectores que no creen en la regulación del mercado. Dame un minuto, Rodrigo, porque hay una noticia de último minuto, porque se está esperando la cifra y además había cierta expectativa a este respecto. El desempleo saltó a 9,4 en el periodo marzo-mayo, marcando el máximo en casi 5 años, con 41 meses consecutivos con una tasa sobre el 8%, en lo que se ha denominado una emergencia laboral, y que el actual gobierno, más allá de las medidas y más allá de los anuncios que ha realizado, no ha logrado reducir. 9,4 entonces es la cifra de desempleo para el periodo marzo-mayo de este año, información que se acaba de entregar. Marzo, abril, mayo. Marzo, abril y mayo. O sea, el gobierno completo de Kast. Sí. Ya. A mí me parece bien la argumentación que da Tomás. Yo creo que es el relato que se necesita. Yo creo que este esfuerzo que se hace en cierto sector del Frente Amplio para poder desatanizar y traer más al propio relato conceptos como el orden, la administración, la eficiencia y la responsabilidad, los acerca a transformarse en lo que se llama un partido de Estado. Pero yo no estoy de acuerdo en que eso haya sido lo que los ha traído hasta este momento, hasta el momento presente. Tampoco creo que eso haya sido el símbolo de lo que finalmente, autónomamente, por voluntad propia, el gobierno de Boric hizo. Yo creo que si el gobierno de Boric puede dar cuenta de algunos resultados o de algunos logros en cada uno de esos parámetros, lo hace más bien por reacción que por acción. Y creo que parte de ese reconocimiento es lo que está pendiente para que el proyecto Frente Amplio tenga la madurez que requiere tener. Porque por lo menos históricamente en Chile los proyectos se consolidan cuando son capaces de reconocer lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que dijeron que iban a hacer y no hicieron. Y es cierto que para un sector, llámale conservador, puede ser más satisfactorio que como se temía que iba a ser el gobierno de Boric, pero hay una cosa que hay que reconocer y es la enorme decepción que para sectores que no somos de ese mundo significó el gobierno del Frente Amplio. Entonces, no solamente el gobierno del Frente Amplio termina siendo una decepción cuando lo hizo, sino que termina siendo una doble decepción cuando dice cómo lo hizo. Porque resulta que los parámetros para justificar cómo lo hizo es medir en un montón de cosas, que en mi caso, por ejemplo, es bien vergonzoso que un gobierno de izquierda, o que se dice izquierda, trate de competir con su antecesor o con su sucesor respecto a quién expulsó más gente, en términos migratorios. Entonces, ese tipo de relatos entiendo que busquen mostrar al Frente Amplio en un espacio del escenario político en el cual quieren estar. Pero cuidado, hay personas o hay sectores que teníamos otra expectativa del Frente Amplio y para las cuales todavía no existe una respuesta sobre lo que se hizo o lo que se dejó de hacer. Entonces yo entiendo esto como proceso de instalación del Frente Amplio dentro del escenario. Pero creo que hay conversas que hay que tener, y yo por lo menos, de lo que alcancé a escuchar del debate, todavía creo que en julio están las conclusiones, ¿no? Todavía, va a demorar un poco. Todavía no lo veo. Veo algunos esfuerzos individuales, hay algún documento de Giorgio de hace algún tiempo, que también tiene sus matices. Creo que hay algo ahí, no voy a poner a Bodanovich en esa condición, porque la verdad es que tampoco he creído mucho que sea muy de la matriz original del Frente Amplio desde el comienzo. No estuvo en la marcha, por ejemplo. No, y también él ha tenido siempre una postura, quizás por su aproximación a la realidad también, si entendamos que es distinto ser alcalde a ser diputado. Pero yo lo que creo es que ahí hay una cosa pendiente. Yo, más allá de apuntar con el dedo, yo creo que el Frente Amplio tiene que entender de que está ocupando un espacio que es importante en Chile, que es muy preocupante que ese espacio esté vacío, que ese espacio no tenga un contenido y que ese contenido tiene un claro componente ético.
mientras esas tres cuestiones no estén resueltas en lo que significa la posición y la explicación que tenga el Frente Amplio, yo creo que vamos a seguir con esta cuestión pendiente de que muchos nos sentimos todavía sin encontrar ahí el referente que esperamos. Sí, pero igual yo creo que hay cosas que... Porque una cosa es reflexionar sobre la derrota constitucional, que en general concentra como gran parte de las explicaciones de por qué el gobierno de Boric terminó siendo diferente a como muchas personas se lo imaginaban, ¿cierto? También, por otro lado, está el cambio en la dinámica de criminalidad del país, que generó una situación de emergencia que obliga a cambio acelerado en la manera en que se ejerce el poder y se dirige el Estado, digamos, desde el Ejecutivo. Pero hay otras cosas que no dependen de eso y que yo creo interesante discutir sobre las explicaciones y las razones que se han dado de por qué terminaron siendo así. Una de ellas es la reforma de pensiones. O sea, en la reforma de pensiones, el Frente Amplio impulsaba un término de las administradoras de fondos privadas, digamos. Y eso finalmente es imposible porque se gobierna con una minoría parlamentaria, una mayoría circunstancial para aprobar ciertas leyes, pero muy dada al diálogo entre los distintos sectores políticos. Entonces, una pregunta que uno se hace es por qué entonces el gobierno de Boric y el Frente Amplio defienden el resultado final de esa reforma negociada, que no tiene el elemento de eliminar las administradoras privadas, digamos. Y más que concentrarse en que esto fue una reforma buena o mala técnicamente, la explicación que se ha dado trasciende el mero pragmatismo. O sea, me parece que el Ejecutivo llegó a la convicción de que desde los sectores más de derecha hubo un convencimiento respecto a que el sistema de reparto no bastaba con la estructura demográfica que tiene el país. Entonces, dejarse convencer en determinadas maneras no es solo una cuestión, no es solo un acto de pragmatismo, porque uno lo ve, por ejemplo, comparando las explicaciones que da el presidente Kast respecto a sus cambios de gabinete, por ejemplo. Él ha dicho que ni Steiner ni Cedini se equivocaron en nada de lo que hicieron, sino que se cambia por la circunstancia que lo obliga a cambiar. A mí me parece que el presidente Boric, cuando defendió determinadas cosas, fue bastante transparente en explicar por qué él se había dejado de convencer de los argumentos del adversario. Y eso es una manera de otorgarle, digamos, una importancia central a las responsabilidades que tiene ser presidente de la República, digamos. Que los argumentos puedan conocer tus argumentos, que puedan conocer hasta dónde te dejaste convencer por los adversarios, hasta dónde te hubiera gustado avanzar más pero no lo pudiste porque las condiciones te lo imprimieron. Pero el gobierno de Boric no fue un gobierno que se la pasó dando explicaciones no es que el contexto que nos tocó, no, se hizo un gobierno y se defendió el resultado final, digamos. Pero lo que te entiendo entonces es que las dos cuestiones, las dos condiciones de posibilidad o los dos determinantes de posibilidad que se dieron son proceso constitucional y mayoría parlamentaria. O sea, y yo creo a la vez que hay un cambio radical en las preferencias de los chilenos respecto a cuál es el problema más importante que los aqueja. Entonces, que no era seguridad cuando fue elegido. Entonces agreguemos volatilidad política. Lo que pasa es que sí, yo creo que la comparación es muy evidente. O sea, el gobierno de Boric le toca una circunstancia que cambió radicalmente en poco tiempo. No diríamos que el gobierno de Kast le ha cambiado mucho el escenario desde que asumió, ¿sí? Pero en ese contexto de la volatilidad del escenario, etcétera, uno tiene que dar explicaciones. Y lo que yo quiero hacer el punto ahí es que yo no creo que las explicaciones no se hayan dado. Pueden ser satisfactorias, puede faltar en algunos ámbitos, pero no tenemos a alguien, un expresidente que haya sido obtuso respecto a explicar por qué lo que termina siendo su gobierno cambia respecto a la promesa original, ¿no? Tenemos cartelera muy sabrosa para hoy día y quiero pedirles, a propósito de las pollas que se están haciendo en todas partes, en los trabajos, un pronóstico. ¿Ya? Tomás. Pronóstico. Sí. ¿Qué pasa hoy con la acusación constitucional en contra del exministro Grau? A ver, No, tienes pronóstico. Ya, pero juégatela, po. vamos a tocar Lo vamos a conversar en el segundo bloque. madera. No, yo espero que se rechace. Ya, pero ¿por cuánto? Po? O sea, es que no sé por cuánto, pero, Ni 20. pero es que va a depender Yo te doy ni 20. va a depender de los senadores de derecha, de cuánto les pese su conciencia respecto a lo que significa una acusación que... Es argumento. Eso lo dejamos para el siguiente Se va a bloque. rechazar. ¿Es aprobación, rechazo o falta de quórum? Esas son las tres opciones. Rechazo. No, yo creo que ni 20 votos agarran. ¿Ni 20 votos? Ni 20. Oh, ¿Cómo estoy? bien. Jugado. Hay dos cosas importantes que pasan Eso hoy sí día. que es ser jugado.
Me gusta la actitud. Vamos a ver. Eso es como votarle a Paraguay frente a Alemania, ponte tú. Contrata tu seguro de auto con Seguros Líder BCI, obtén 45% de descuento en las 6 primeras cuotas del primer año. Deducible 3 y 5. Porque no es lo mismo ahorrar que ahorrar en serio. Solicítalo en sucursales segurosliderbci.cl o llamando al 600-380-0010. Con Líder BCI, ahorra en serio, ahorra todos los días. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. ¿Y sabías que existe una forma segura y rápida de entregar medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maletec hace esto posible. Ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Estamos de vuelta en País ADN con Rodrigo Sandoval, Tomás Leighton. Habíamos dejado la apuesta, por así decirlo, o polla o juéguesela con respecto a la acusación constitucional. Ambos panelistas fueron por la opción de que se rechaza. Que pareció tan trascendente en algún momento. Es decir, la acusación constitucional era como una medición de fuerza en el Parlamento. Pero además, si se rechaza hoy día, me puedo ir de tesis, digamos. A ver. Si se rechaza hoy día, va a dejar muy mal parada la negociación en la Cámara de Diputados. Es decir, todos los esfuerzos que se hicieron. Encarajinado, como decía mi abuelo. Sí, con un PDG que seguramente sea, ¿no? O sea, y con un oficialismo bien dividido, ¿no? Rodrigo Sandoval. Chuta, no sé qué decir. No, yo creo que creo que esta es como la 10ª acusación al hilo que pierde la derecha, ¿no? Creo que van a ser 12 en total. Tenía la idea Puede de que me equivoque en el guarismo. Quizás, pero... Esa estadística no la llevo. Sí puedo decir que es la primera definición penal que ha perdido Alemania en la historia, en los mundiales. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Todo puede ser ahora. Sí. Sí. ¿A ti alguna vez te escuché eso de que los que teníamos buena memoria para la política no éramos tan valorados como los que tienen buena memoria para el deporte? Exacto, sí. Sí, como que es un problema para eso. Sí. Sí. Cuando están cantando El Cielito Lindo y tú decías, esa era la canción de Arturo Alessandri Palma en su campaña presidencial. Exacto, a nadie le importa. Nada. Sí, el Uruguay del 30 tenía 6 volantes de contención. Hungría 54. Sí. Escuché a Mandreva. ¿Conoce a Mandreva, Aldo? No. No, es un influencer, streamer de tener como 17 había años. que hacer una... 17 años te recita el 11 titular de Hungría, todos los partidos que ganó. Ah, ya. No, en serio, búsquenlo, Mandreva. Interesante. No lo voy a buscar. No voy a hacer eso. Bueno, mira, no sé qué pasa. Cuando pasa el temblor, como decía alguien. No, pero mira, yo creo que esto tampoco es tan infrecuente. La verdad es que siempre los bloques políticos, cuando llegan con mayorías o cuando llegan con ciertas hegemonías relativas o absolutas, tienden a la dispersión. Porque es el momento que tú tienes para aprovechar tu ventaja relativa y más todavía con los personajes que hoy día conforman el arco oficialista. Pues, si tampoco estamos hablando de gente, pucha, que cuesta hablar en forma educada, pero es gente especial, digamos, ya en donde uno adivina en muchos casos alguna adolescencia difícil. Entonces, en realidad la emocionalidad está muy a flor de piel. Y eso se nota mucho en la forma en la cual se comportan y por lo tanto ahí esto se va a seguir desordenando. Yo creo que esto va a traer un problema claro para la mega reforma. No creo que suficientemente como para que esta fracase, pero sí yo creo que esto está poniendo bien en entredicho lo que es la gobernabilidad. Fíjate que... O para que se demore. Yo creo que más que para que fracase, para que se demore. Porque... claro, es cierto. Hay un concepto que es muy claro en política, que es encarajinar. Yo creo que este debate por la acusación constitucional encarajinó las cosas en el Congreso sin necesidad, digamos, ¿no? O sea, además porque Gonzalo Müller, que no es alguien que no sea influyente en la derecha ni que tenga contacto, él dijo... Que es un influencer político, digamos. Y él dijo que esta acusación constitucional había sido disciplinada por el propio ministro del Interior y por el gobierno de Kast, que había intentado interceder para que los diputados y senadores la aprueben, en circunstancias que es un texto acusatorio que tiene serios problemas, porque si uno se guiara por aquel,
tendríamos que tener no sé cuántos ministros de Hacienda acusados para atrás. Es que todas las acusaciones constitucionales tienen serios problemas de argumentación, digamos. O sea, digamos, las que ha presentado la derecha, al hilo ya 10. Ya, pero no me busquís. Tampoco pero digamos esa es que la las del idea. Frente Amplio son un ejemplo de No, pero rigor, digamos las cosas como de rigor son. jurídico. Digamos las cosas como son. Sobre el final del periodo de Sebastián Piñera también hubo que pedir perdón ahí también, recordémoslo. Es decir, En un acto de contrición hubo que pedir perdón. Es que no todo se arregla, es que volvemos al punto, Tomás. No todo se arregla en algún momento pidiendo disculpas, porque eso yo se lo puedo entender a mi hija que tiene 10 años. Pero también uno tiene que hacerse cargo de una contrición respecto de cómo llegó a eso por lo cual pide perdón. Entonces, claro, es cierto. ¿Piden perdón cuando se murió Piñera? Sí, es verdad, sí. ¿Hay un reconocimiento respecto? Sí. Pero mi punto no es Pero solo... las razones de funcionamiento, las razones de superioridad desde las cuales se construyen los discursos, que nos llevaron a ciertas acusaciones constitucionales de las cuales estamos dando explicaciones hoy día, se sostienen en el momento presente. Y eso es lo que a uno le preocupa, que cuando estén ahora, cuando ahora ya tengan no solamente el argumento político, sino que además tengan el argumento moral de que la derecha nos llevó a grado a esta acusación constitucional insensata, empecemos ahora de nuevo con la guerrilla contra el gobierno, es que a través de la... no es solo una... Porque está bien, uno puede... Aquí el punto de discusión se genera a partir de la calidad del texto acusatorio que se presentó. Y uno puede tener una discusión respecto a eso, pero no es solamente la calidad del texto. Estamos hablando de una acusación que se presenta en circunstancias que el ministro de Hacienda utiliza el informe de finanzas públicas para hablar de cualquier cosa menos del informe de finanzas públicas. Y en circunstancias de que conocemos cifras de desempleo, de inflación, de bajas proyecciones de crecimiento económico. O sea, es todo menos lo que se está discutiendo hoy día en el Senado. Todo menos. O sea, uno se podría haber preguntado si las acusaciones que se presentaron en gobiernos anteriores tenían que ver o no con la discusión pública que estaba teniendo el país. Pero en este caso, a mí me parece que es un intento ya demasiado pronunciado de querer llevar la pelota hacia atrás, y eso me lo van a conceder, porque en el fondo yo no sé en qué ayuda esta discusión que se está teniendo hoy día en el Senado a resolver los problemas de cifras macroeconómicas que está teniendo el gobierno del presidente Kast. Yo estoy completamente de acuerdo. Son importantes, Pero se está destruyendo. Estoy completamente de acuerdo. Pero ayuda en un Ese es mi punto, punto. perdóname Rodrigo, ayuda en un punto, Tomás, ayuda en el punto de seguir responsabilizando al gobierno anterior del desastre económico, digamos. Y con una acusación constitucional contra Grau, No, por eso aunque los organismos específicos, aunque todo el mundo... Es muy aunque lo eficiente, pero esa cuestión en algún momento la gente deja de considerarla plausible. te la cobro. Que todo sea culpa el del fondo, gobierno anterior. En el fondo te la cobro, te la estoy cobrando. Sí, pero el presidente Boric el 26 de abril dentro de su gobierno le instruyó a todos sus ministros y subsecretarios que no podían hablar del gobierno anterior y que estaba prohibido decir que era culpa del gobierno anterior. 26 de abril, después de un comité. Rodrigo. Bueno. Yo sé que te están encolerizando, Tomás, pero No, está bien, sí, está bien. Sí. trata de no encarajinarte, ¿ya? No, sí, yo lo entiendo. Si yo lo entiendo porque entiendo que también hay una exposición... A ver, si yo he estado... Pero es que si vamos a comparar, comparemos con, es que yo he con, estado- con fecha. Yo no voy a... Lo que pasa es que uno cuando ya se va... Voy a ocupar el argumento odioso, pero... A ver. Yo entiendo la situación. Y entiendo cómo uno tiene que ordenar las cosas de un modo de hacer sostenible un relato y de no quiero decir justificar, pero entiendo que hay que darle una coherencia a lo que sucedió. O sea, hay que hacerse cargo de lo que pasó y explicarlo. Ya, pues aquí está el punto. Y no solamente, y eso no se agota en una disculpa. Se agota en una explicación que nos haga sentido a todos respecto de entender cuáles son las razones que nos llevan a pedir esa disculpa. Entonces, yo creo que ahí es donde todavía no conciliamos. En el asunto de quizá, lo hablamos en el entretiempo, pero En el entretiempo. quizás si las Bien, cosas... término mundialero. Muy bien. Sí, sí, Es la pausa, básicamente. es lo más cercano al fútbol que voy a estar. Perdón. Y la U de Conce. ¿Qué pasa con la U de Conce? Bueno, lo que quiero decir es que quizás si en algún momento llegamos a conversar respecto a los 2 primeros años de Boric, respecto a lo que pasó en esos 2 primeros años de Boric, quizás vamos a llegar a más acuerdos que si encontramos todas las explicaciones en lo que fueron los 2 segundos años de Boric. Es decir, cuando ya
Yo entiendo lo que pasó en ese segundo periodo, pero en ese segundo periodo para muchos de nosotros era más bien una consecuencia respecto de las desatenciones que hubo en el primer periodo. Pero esa es una conversa que no vamos a resolver hoy día. Pero yo voy a concederte una cosa. Me parece que tienes razón respecto a las cosas que criticas del actual gobierno. Mi tema es que no sé hasta qué punto ese relato va a ser sostenible, sobre todo por lo que tú mismo dices, de que estamos en una temperatura social distinta, en donde esas cosas que nosotros, por las cuales interpelamos al actual gobierno, no necesariamente le van a hacer sentido a la gran mayoría. Y como yo quiero que vuelva un gobierno de izquierda y como yo quiero soluciones de izquierda para este país, me interesa que el referente que está en pie desde ese referente tenga un relato que haga sentido a las personas que estaríamos dispuestos a votar por la izquierda. Eso es lo que todavía no veo. A ver, volviendo un poco al escenario actual, digamos. El escenario económico actual del país no es bueno. Y eso puede generar muchísima decepción. En materia de empleo, las cifras son de destrucción de empleo. Desde marzo, abril y mayo. 10.000 empleos destruidos por mes. ¿Venía destruyéndose empleo en el gobierno de Boric? Falso. Venía aumentando el empleo. Mismo indicador, misma cifra que se está analizando en los últimos 6 meses del gobierno del presidente Boric. Entonces, el punto es que uno podría hacerse la pregunta de cuánto aguanta el relato del gobierno anterior en circunstancias que la situación económica hoy día, a nivel de inflación, lo mismo. A nivel de crecimiento económico, proyección de crecimiento más baja. Entonces, esas cosas yo son lo que creo que motivan, digamos, las razones por las que las personas van a votar y se expresan y manifiestan su opinión respecto al gobierno. No solamente las cosas simbólicas, que sí son importantes, pero no bastan. Yo creo que en eso se esperaba un poquito más de la administración actual y las noticias no son buenas. Dediquémosle los minutos que nos faltan a lo que está pasando en Perú. Fundamentalmente porque creo que hay dos cosas que son relevantes desde mi punto de vista. Ustedes pueden tener opiniones contrarias, muchachos. Una, que se profundiza el anclaje derechista del continente, con Fujimori ganando por un porcentaje ínfimo de los votos. Y segundo, que uno tiene que hacerse la pregunta si es viable un país donde una elección se define por 40.000 votos en circunstancias que es un país que tiene como 80 millones de habitantes. ¿Puede ser, en tu criterio, Tomás, se puede gobernar Perú de manera eficiente con lo que ha pasado? Y segundo, es innegable que el continente sufre una ola derechista que va a tener su gran campo de batalla en las elecciones de Brasil, yo creo, ¿no? Sí, con la particularidad que la política peruana tiene un sistema muy ensimismado en sí misma, valga la redundancia, que disputa segundas vueltas presidenciales así de estrechas desde hace 4 o 5 elecciones, en donde el gobierno es capaz de votar al presidente de turno en pocos meses. Estamos hablando de que hubo una diferencia de 45.000 votos. Que es la más amplia que ha habido en mucho rato, o sea, 45.000 votos, voto extranjero, fundamentalmente, en donde los candidatos que no resultan electos acusan fraude, y eso tanto López Aliaga como Sánchez, en este caso, en distintos periodos se acusa lo mismo, y en circunstancias de que ese sistema político ensimismado pareciera funcionar como un mundo aparte de los números de la economía en Perú, que mantiene sus niveles de informalidad altísimos, que tiene una proyección de crecimiento más o menos estable, que tiene una estrategia de inserción con las relaciones comerciales con el puerto de Chancay, una serie de cosas que parecieran que no dialogaran con nada de lo que ocurre en la política en Perú. Entonces, yo creo que hay una manera de leer los resultados desde Chile que tiene que ver con, bueno, hay un gobierno más de derecha, por supuesto, preocupante desde mi perspectiva y una serie de cosas, pero también uno podría leerlo de otra manera. ¿En qué medida estas lógicas de desafección radical entre la política y la sociedad también pueden ir colándose en los países vecinos? O sea, yo me hago la pregunta de en qué medida
esos niveles de desafección con la política también pueden estar explicando cuestiones en varias regiones del país. O sea, ¿cuánto de esas dinámicas las podemos observar ya acá, en Chile, y con todas las particularidades que hay y con todas las diferencias que tenemos? Ese yo creo que es una pregunta más interesante, ¿no? Como, más que cómo va a afectar un nuevo gobierno de derecha, en qué medida las lógicas del sistema político peruano también se pueden ir colando en otros países de la región. ¿Rodrigo? Sí, es interesante el punto que toca Tomás, porque en Perú tiene esta característica de que la economía va súper desacoplada de la política. Es decir, los momentos... No tuviesen nada que ver. Pero de verdad es sorprendente. Ahora, es preocupantemente sorprendente porque la forma en la cual la economía, y no estoy hablando de la economía formal, estoy hablando sobre todo de la informal, cómo interviene en la política, es decir, para que tú tengas una autoridad nacional que es líder de los productores de coca y que parte de sus compromisos cuando llega a los cargos es precisamente, o de la minería informal, es parte de lo que se transa al momento de ocupar espacios políticos, te deja cierta preocupación, pero en la práctica lo que uno observa es que finalmente Perú funciona de esa forma. Hay algunas particularidades del tema de lo que yo veo con atención, más allá de cómo se llega a este momento, veo como con harta atención y expectación lo que va a hacer Fujimori. Yo creo que estaba revisando justamente ahora que Fujimori está asumiendo la presidencia con la misma edad que tenía su papá cuando llegó a la presidencia. Pero con la diferencia que ya ha sido 4 veces candidata. Tenía más candidatura que Meo, ¿eh? Y fue primera dama, y fue congresista, y es una persona que ha sobrevivido no solamente la competencia política, sino que también la competencia familiar, porque tiene un hermano bien travieso, ha sido la persona que ha soportado todo lo que significa el papá. Entonces lo que quiero decir es que hay que ponerle ojo a lo que va a significar ella en términos de la templanza con la cual yo creo que va a llevar el gobierno. A mí no soy de su referente político, por favor, digamos, pero uno tiene que entender cuando está frente a un personaje que tiene cierta experiencia, cierto capital, que puede llevar a que conduzca las cosas en una forma distinta a lo que se ha llevado antes. Entonces yo creo que hay que ponerle ojo a lo que va a hacer ella. Está dando señales, entiendo que se juntó ayer con el presidente del Banco Central, entiendo que está dando hartas señales muy atemperadoras respecto a lo que podía haber sido una condición de inestabilidad con la cual va a asumir. Entonces yo creo que las primeras noticias que vamos a tener de ella son más bien de moderación más allá que de exaltación. Y creo que no va a andar tan perdida respecto a lo que tiene que hacer, y creo que lo que sea que haga nos va a impactar muy profundamente a nosotros en un montón de materias. Quiero felicitarlos a ambos, a Tomás y a Rodrigo, porque lograron encarajinar a nuestro público hoy día. Un público que siempre es muy calmo y muy tranquilo. Hoy día se encrespó. ¿Cómo acceder a ese contenido? Sí, saludos a Felipe, a Eduardo, Sebastián, Miguel, a quienes también nos acompañan a través de nuestra transmisión en YouTube. Pablo Suárez, también estaba Mónica opinando, así que muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en la conversación en el día a día. ¿Tú leíste los de YouTube? Sí, y los de WhatsApp también. Porque escribo Matamala. Pero es Felipe. Felipe Matamala, desde Viña del Mar. Daniel... Están metiendo a Matamala en algo que no... Como si me faltara está poco, Mónica, Magali, también Valo, está ahí también pendiente a través de nuestra transmisión en YouTube, así que agradecido, por supuesto, siempre de la conversación que se genera y el debate a través también de nuestra audiencia. Rodrigo Sandoval y Tomás Leighton hicieron esta mañana con nosotros País ADN. Les vamos a cobrar a ambos los pronósticos que hicieron con respecto a la acusación constitucional, que empiezan un ratito más. 20. Ahora vienen los problemas. Dijiste que no logra ni siquiera 20 Tenía votos. 20, ya. Tomás dijo que se rechaza. Sí, no me pronuncié respecto a cómo. Ya seguimos con Paraguay me enseñó que hay que ganar con cero. No me importa tanto. Esto fue País ADN, con Aldous Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.